Salobana, bienvenidos todos a un nuevo programa de Susurros al Alma. Hoy tenemos otra invitada muy especial, que siempre tenemos invitadas especial, y nos van a explicar muchísimas cosas de espiritualidad, de registros, de todo, de muchas cosas. Primero, quiero dar la bienvenida a Alda. Bienvenida, Alda. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Peter? Muchas gracias por invitarme. Un placer, de verdad. Es un placer con el conocimiento que tienes y la formación que tienes, es un placer tener personas como tú en este programa. Bien, entonces, para empezar, ¿eres de Barcelona? ¿Tú Sí, naciste y sigues viviendo en Barcelona ahora? no, o sea, vivo en Barcelona, vivo cerca de Barcelona, en un pueblo cerca de Barcelona. Ajá, pero no vives en Barcelona capital. Vale, No, pero ya no. estás en el entorno de Barcelona todavía. Tú Sí, empezaste trabajando en una agencia de viajes, ¿no? sí. Mm, Yo también, ¿eh? Yo estuve trabajando ¿Ah, en una sí? agencia 2 años cuando era muy joven en Londres, pero bueno, Ah, sí, así que más o menos sé sabes un poco, ¿no? un poquito. Y de ahí, ¿cómo llegó el cambio? ¿Cómo? Pues mira, el cambio llegó pues porque yo empecé a interesarme por las terapias naturales, empecé a interesarme por el Reiki, ¿no? Y todo esto me llamaba mucho la atención. Pero bueno, era bueno, como un hobby, ¿no? Ya sabes, eso que dice uno, bueno, sí, para mis ratos libres y tal. Mm, Pero llegó un punto que cada vez era como algo más intenso. ujú. Incluso, bueno, pues miraba cursos para hacer naturopatía. Y justo, la vida ya sabes que es muy inteligente, fui mamá, entré en un ERTE, es decir, la empresa tuvo que hacer reducción y como yo había sido mamá, pues claro, las cosas que pasan de la vida. Y me dieron pues salida de esa empresa y ahí tuve la oportunidad perfecta para ponerme a estudiar, ¿no? Y me di permiso y mientras criaba a mi hijo, pues estudiaba también. Ajá. ¿Y qué estudiaste exactamente cuando estabas ya fuera de la Naturopatía. naturopatía? ¿Y te Ujú. ejerciste después de eso en eso? Ejercí poco, Mm, porque me di cuenta, cuando acabé de estudiarlo, me di cuenta que realmente me gustaba, ujú. pero que no era exactamente eso lo que quería hacer. Ah, no te llenaba. No, no, No. porque yo me había hecho maestra de Reiki Ajá. y con el Reiki era una cosa, es que yo ponía las manos y es que era como si me disolviese, así, total. Y con lo otro, no. Y pensé, pues quizá no era por ahí. Pues seguramente. No notas cuando te llena algo y cuando no, Sí, sí. totalmente. Sí, sí. Sí. Bueno, yo durante muchísimos años he estado de profesor de primaria y durante muchos años me llenaba. Me llenaba porque Claro. llegar a los niños, que los niños, ya saben, siempre dicen la verdad, siempre hacen cosas desde el corazón y me llenaba mucho hasta cierto punto. Y luego ya llegas un momento que ya no te llena y luego ya empiezas a cambiar de camino. Sí, sí, sí. Aparte de meterme ya en las cosas espirituales y todas estas cosas, ¿no? Bueno, después de eso, fallece tu padre y ahí hay un cambio. Que mi padre, no, mi padre falleció antes. Mi padre Ah, falleció vale. antes que yo creo que fue ahí cuando ya empecé a hacer el clic y a empezar a buscar cosas que no. Ajá. Sí, 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 el fallecimiento de mi padre fue bueno, un antes y un después. Realmente Y sí que, ahí hubo un trabajo muy intenso, ¿no? Personal, emocional. sí, 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 ahí yo ya empecé a hacer un trabajo intenso. Me puse en manos de una naturópata, de una profesional, y estuve con ella. Porque yo venía de un rol muy victimista y, bueno, muy autoexigente, etcétera, etcétera. Entonces, con ella estuve trabajando eso. Sí. Empezó a desmontar esa parte. Y hiciste una canalización de registros, ¿no? Con una amiga. Y Sí, sí, empezaste ya sí, a ahí interesarte fue, por este tema. ahí fue, porque a mí se me repetía mucho un sueño. Y un día fui a esta amiga y le dije, oye, mira, digo, yo esto, a mí me Sí, tienes que ayudar, digo, porque esto no es normal. Se me repite mucho este sueño y no hay manera. sí, Y entonces me hizo ella una sesión y me sí, dice, hombre, es que tú traes habilidades que no son, ¿no? Que son más allá sí, sí. de lo habitual. Y ya, ahí pues fue como la pieza del puzzle que todo encaja, que Ya, dices, ahora entiendo todo, ¿no? Entonces eso. fue a raíz de ahí que ya me formé,
como con terapia de respuesta espiritual, que es una de las terapias que gestiona registros acásicos. ¿no? Y bueno, en fin, ahí ya empecé. Muy bien. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo eso como terapeuta? Como terapeuta, pues hasta hace relativamente meses. Sí. Con la ¿Y, terapia de registros hasta hace meses. ajá. ¿Y eso te llenaba o no? Mucho, Mucho. muchísimo, sí. ¿Y este cambio ahora, por qué? Pues este cambio ahora es porque el año pasado yo hice bueno, no sé por qué, me llamó muchísimo hacer una activación de mi ADN estelar. Perdona, Activación de mi ADN estelar. ajá. Eso había sido una cosa que, o sea, no, yo no estaba totalmente ajena a eso. Y la gente me decía, sí, porque yo vengo de Sirio, de no sé qué. Yo pensaba, pues yo no. Yo soy de allí. ¿Puedes explicar un poco más lo que es para la gente que no Sí, sabe? la activación del ADN estelar, hay personas que son semillas estelares. Semillas estelares quiere decir que su primer origen biológico es fuera de la Tierra, no es en la Tierra. Ujú, Y venimos aquí pues para acompañar a otros, para hacer una misión específica, ¿no? ujú, Y entonces, no sé, un día pues, me llamó muchísimo la atención una chica que decía que hacía la activación del ADN estelar. Eso significa que tú tienes un ADN, en tu ADN tienes unas hebras que están relacionadas con esa vida tuya estelar en otros planetas. Entonces, ella lo que te hace es esa activación, como que te hace el estar, ¿no? Te pone... Y mira, me llamó la atención, digo, esto tiene que ser súper chulo, tal, y cogí y lo hice. Y ahí fue una cosa, yo no esperaba para nada que fuese a ser tan impactante para mí, porque yo me sentí en otro cuerpo distinto al humano. ujú. Y ahí estuve días un poco que hasta que aterricé otra vez, dije, Mal, vaya viaje. normal, normal. ¿Y cómo te formas en esto? ¿Hay centros que te forman o personas en particular? O... No, para hacer la activación del ADN lo que es una persona que te facilita. O sea, esta persona mediante cristales, bueno, y hace como un pequeño ritual, entiendo, conecta con seres de otras dimensiones. Y entonces lo que hace es eso. Ella da como unos códigos de luz o ¿no? unas órdenes Ujú, que lo que hacen es que en ti, en tu cuerpo energético, genera eso. ujú. Ah, muy bien, Entonces, muy sí, bien, sí, muy bien. Y ahora tú te dedicas a eso también. yo me dedico a eso también. Entonces, Sí, tú yo llevas poco tiempo haciendo esto, ¿no? ¿Llevas meses, has dicho? Bueno, ahora llevo en agosto, hace un año que yo me formé, Sí, o sea que me hicieron como la activación, y sí. entonces me formé en esto y sí, sí, es lo que yo ahora acompaño a personas que son semillas estelares para que recuerden todos esos recuerdos suyos estelares, todos esos dones, esas habilidades, ¿no? Porque a mí me ha ayudado mucho a entender que yo he tenido una vida fuera de la Tierra Sí. en otros planetas y que me doy cuenta que hay cosas que hago aquí que no entendía Ujú, y ahora comprendo que debido a pues, esas experiencias, ¿no? ujú. Pues hago cosas, no sé, tampoco cosas raras, ¿no? Pero No, sí, cosas que no entendías, vamos. claro, sí, sí. Y mi pregunta es, ¿hay mucha gente que, como tú, es de otro planeta en su ADN y... Sí. Mucho más de lo que nos pensamos, sí. Ujú. Y sería bueno que se enterasen de que lo son. Claro, es que piensa que las semillas estelares están llamadas, o sea, han elegido hacer una misión de ascensión de la Tierra, es decir, la Tierra está cambiando de tercera a quinta dimensión. Entonces, estas semillas vienen en diferentes rangos, en diferentes lugares y ocupaciones, Ujú, a acompañar tanto a Gaia, a la Tierra, como a otros seres a hacer ese proceso. ujú. Una pregunta para que Venga. los que me están oyendo no, igual no entienden muy bien. El cambio de tercera dimensión a quinta dimensión, ¿qué quiere decir? ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explico eso? Las dimensiones Sí. son como si hiciéramos rangos de frecuencia, de Ajá. vibración, Sí. ¿vale? De la 1 a la 36, la 1 es la más densa, Ujú, sería como por ejemplo una piedra, eso es
súper denso y cada vez es menos denso, Ujú. ¿vale? Entonces, Sí. nosotros estamos en la tercera, imagínate. Estamos realmente bastante densos, ¿no? Entonces, en esta tercera dimensión nos dividimos en estos cuerpos Sí. físicos, ¿no? Sí. Tenemos otros cuerpos energéticos en los que nos movemos en otras dimensiones. Ajá, entiendo. Entonces, ahora la Tierra, no sé si has escuchado alguna vez lo de la frecuencia o resonancia Schumann, Sí. está empezando, hace unos años, empezó a ampliar o a cambiar su vibración electromagnética. El pulso electromagnético que emana la Tierra está empezando a vibrar cada vez más rápido. Ujú. Eso quiere decir que si la frecuencia densa es lenta, Ujú. la frecuencia más sutil es más rápida. Ah, Entonces, la Tierra está empezando a hacer ese cambio de vibración. ujú. Y le llaman ascensión porque pasas de la tercera a la quinta. La Claro, cuarta es una, dijésemos, una dimensión mental. No, no, es como, no puede haber materia. ¿Me batería, sí. explico? Sí, sí, más Entonces, alto por que eso se dice, exacto, por eso se dice que pasas de tercera a quinta dimensión. la quinta es la más alta. No, hay Ay, 36. sí, pero a partir de ahí no es físico. ¿Quieres Hay decir? algunas que sí que son físicas, cada vez más sutiles, Sí, como si fuesen hologramas, sí, 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 ¿sí? Pero sí. cada vez es menos sutil. Ah, vale, 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 vale. Ahora, sí, a ver, espero que todo el mundo ha entendido. La explicación ha hecho muy bien la explicación, que no es Bueno, fácil. No, es complicado, pero no es fácil de explicar y lo has hecho bastante, bastante claro. Entonces, tú te dedicas ahora a ayudar a personas a ascender de tercera a quinta dimensión. ¿Y cómo sí. haces eso? Pues mira, eso lo hago pues con procesos. Ahora mismo estoy utilizando una terapia que se llama una terapia. Es que lo de terapia queda un poco como si fuese al psicólogo, ¿no? Es una herramienta que es los viajes cuánticos, Ajá, ¿sí? No se ha escuchado hablar, los viajes sí, cuánticos. sí, Para que la gente lo entienda, sería como una evolución de la meditación, sí, esto explicado como muy cogido con pinzas, ¿eh? En el que llevamos tu conciencia a otra dimensión, ¿sí? Y en esa dimensión hacemos un trabajo según el objetivo que tenga cada sesión, ¿vale? Por ejemplo, tu trabajo es recopilar información de tus vidas estelares, sí, vamos a ir a una dimensión específica sí. y allí vamos a estar acompañados de otras conciencias, de otros seres de luz y nos van a ayudar a que tú recuerdes o veas o sientas o percibas de alguna forma que tú tengas facilidad para recuperar esas memorias. Bien, yo lo que he entendido, lo que entiendo, es que para conseguir o canalizar información, tú tienes que estar a la misma frecuencia que esa información y tienes que elevarte a esa frecuencia. Por- Sí, lo que hacemos es que, exacto, llevamos tu conciencia a ese punto. sí, Entonces tú ahí, ujú, como dejamos la mente apartada, sí, claro, ahí no hay juicio. ujú. Sí, La sí, mente no está pensando, uy, esto no puede ser, porque, bueno, a veces entra, ¿eh? Pero bueno, intentamos dejarla a la pobre ahí un poco descansando, en sí, la sala de espera. Entonces, lo que ocurre en esos puntos es que la gente, claro, percibe cosas y las percibe. No es que yo te estoy diciendo, yo estoy viendo esto, me dicen los registros esto. No, 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 es que lo estás viendo o lo estás percibiendo tú. ajá, Entonces, ahí no hay que yo te esté diciendo o no, eres tú el que estás viviendo eso. Y sí, la sí, gente me dice, es que lo he visto tan claro, y le digo, claro, es que estás en esa otra realidad. sí. Estás en la misma frecuencia, entonces te está llegando más claro y lo estás viendo Claro, más claro. claro, Entonces es todo totalmente. por frecuencias, como decía Tesla, ¿no? Que Sí, todo va por exacto, frecuencias. Si quieres entender el universo, piensa en frecuencias y piensa en energía. exacto, Es exacto, es exactamente lo que así. decía. Y hace, yo qué diría, 20 años ya, casi. El libro El Secreto decían lo mismo. Ujú. Decían que si tú quieres conseguir algo, tienes que pedir algo, tienes que estar en la misma frecuencia de pensamiento y emoción para que ellos coincidan Para que para conseguir conecte contigo, claro, materializar lo que estás pensando, lo que estás deseando, ¿no? Entonces, claro. todo esto va por esa línea, que todo va por frecuencias y tienes que estar en la frecuencia adecuada
para recibir la información o para ascender o lo que sea. Claro, es como una línea de autobús. Si tú no te vas a la parada de autobús, no va a pasar el autobús. Sí, yo lo oí con la radio. Yo decía, si tú quieres escuchar los 40, tienes que ir a 89,5 o si no, no Exacto. puedes escuchar, es El imposible. dial de tu lugar para poder conectar con eso. Y Si no, no. ese ejemplo lo usaban porque va por frecuencias también. Radiofrecuencias Claro, va por frecuencias. Entonces, si tú no estás en la frecuencia adecuada, es imposible que consigas nada. Ah, exacto. bien, 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 bien. Entonces, ¿estás contento con lo que estás haciendo ahora? ¿Estás feliz, me imagino? Uf, No parece que estás increíble. trabajando ni parece que Bueno, estás... es que, ¿sabes qué pasa? Yo cuando facilito esta terapia, yo voy con la persona. Es decir, yo hago ese viaje con la persona. Yo veo lo que ve la persona, o más o menos. Sí, ¿Sí? sí, Y ver, descubrir, ser testigo es increíble. sí, acompañar a personas a hacer eso es... Sí, sí, porque aparte ves la grandeza de los seres que somos y eso es sobrecogedor, eso realmente no tiene palabras. Cuando tú estás viendo que alguien se está dando cuenta de su luz, ¡guau! Es que se me pone esta piel de gallina porque es muy, muy Y lo brutal. increíble de esto es que todo el mundo lo puede hacer. Claro. Y Sí que yo sí que pido, o bueno, o más que pedir es que la persona tenga un poco la mente abierta, ¿sí? O que hombre, tengas un poco de, claro, si me dice la persona, no, es que, ¿sabes? Una persona muy rígida, muy cerrada, ya te puedo llevar yo ¿sabes? sí, A Venus, que no lo vas a ver. Entonces, no. claro, entonces, un poco de apertura mental y, bueno, si tienes facilidad para ver o visualizar, pues la verdad es mucho más fácil, mucho más sencillo. Bueno, ¿Sí? Pero algo bueno, abierto tiene que tener en la mente para pedírtelo. Para empezar, sí, claro, si decir, no, bueno, ya no voy a ver, vienen. voy a ver si esta mujer me canaliza y, bueno, yo no creo en esto, pero bueno, a ver si lo hace ella. Claro, no, Y, desde ese punto no, porque tampoco va a ser productivo para ti. Entonces, no, a mí lo que realmente más me gusta o más me llena es que esa información que se recibe, sea cual sea, la veas, la sientas, porque no todo el mundo ve, hay gente que la siente. percibe, sí. O me ha parecido que sentía un olor o sentía la presencia de no sé qué. Vale, pues eso ya está bien. Ajá. Y eso va a dar un cambio en ti. Entonces, para mí es eso lo importante. Y sentir ciertos dolores o sensaciones en ciertas partes del cuerpo, ¿quiere decir algo en concreto o no? ¿Durante la terapia Sí, o en la sí. ascensión te O refieres? después, sí, en la extensión o durante la terapia o cuando sea. A ver, normalmente durante la terapia no sentimos dolor. Lo que puedes sentir es emocionalidad. Si tú estás viendo, me estoy sintiendo que esta persona, pues, ¿no? O me veo en una vida que he pasado en otro lugar y siento pena o siento, o me emociono al verme la luz que tengo. Eso sí, Sí. ¿no? Pero entonces ahí pues se le guía para que esa persona libere un poco esa tensión o ¿no? Entre aire, como si dijéramos. Pero realmente, claro, todo lo que es un cambio, tanto en el cuerpo físico como a nivel energético, Sí, hay un cambio. Y a veces, si hay resistencias, sobre todo a nivel mental, que siempre suele haber resistencias, miedo, puede ser que provoque pues, pues, a veces dolor de espalda o las rodillas, ¿no? Las rodillas, la pierna es el avanzar. A veces, ¿no? Es la rodilla que dice, pues he estado con la rodilla, voy a tener un catarro, ¿no? Lo típico. Estás sacando todo ahí, todo lo que había que ya no te corresponde. Bueno, pero cuando hacemos este tipo de procesos es todo pasajero, no es una cosa que digas, ya está con este dolor 3 años, no, es una cosa a lo mejor estar un par de días un poco más así y luego la energía ¿no? se aplaca y se pone todo en su lugar. ajá. Si hay personas que están escuchando que quieren informarse de todos estos temas, Ujú. ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo es la mejor manera de informarse sobre ello? Bueno, yo por ejemplo tengo una web en la que explico los procesos ¿Se llama? y es Fusión Álmica. Ajá. Pasa que el nombre es aldarodríguez.com, pero la empresa es Fusión Bueno, Álmica. lo pondremos en la descripción del vídeo debajo, así que lo tendrán ahí. ¿Y has escrito un libro? Sí, Ah, canalizado. cuéntanos. Este libro, pues mira, fue mira, que empezó a venirme información sobre
un alma, bueno, es el viaje de alma, se llama el libro, ¿no? Ah, Y es eso, pues un alma es el proceso que vive un alma para encarnar, ¿no? Y el aprendizaje que hace este alma en el mundo espiritual. Y la verdad es que era como que tenía ahí toda la información en la cabeza y un día dije, bueno, pues al menos lo voy a plasmar en una hoja porque es que tenía la cabeza como un bombo y empecé a escribir y es que pasé meses escribiendo, o sea, es que era como, no podía parar. Me era venía todo el rato la canalizar. información y era como, bueno, paré, hubo un tiempo que estuvo como más tranquilo y luego volví y acabé el libro. Ujú. Y lo tenía escrito Ujú. y pensé, no sé, bueno, lo dejé ahí porque pensé, bueno, ya está. Pero luego pensé, bueno, voy a dejarlo que alguien lo lea porque a lo mejor pues le gusta a alguien, pensé. Y sí, sí, lo di a leer y la gente me dijo, ah, pues es súper chulo, tal, no sé qué. Entonces lo mandé a una editorial, pensé, bueno, voy a probar. Y sí, sí, me dijeron que sí y pues tiré para adelante. Ah, pues muy bien. ¿Y cuándo se publicó? Pues se publicó y hará, creo que es 3 años. 3 años. Sí, Así que lo sí, pueden sí. adquirir en Amazon o en cualquier... Sí, en Amazon o sí, 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 está. sí. Muy bien, pues pondremos abajo también el link para que la gente si quiere, si les interesa leer Ujú. este maravilloso libro que tiene que ser una pasada. Un viaje de un alma. Supongo que habla de lo que decide hacer cuando viene aquí también. Sí, bueno, De acuerdo. este alma es un alma joven y que tiene ya la necesidad de viajar. Las almas, para ellos viajar era encarnar. Sí. Entonces empieza encarnando en algo más sencillito, no voy a decir, pero ella quiere ser humana. Su de esto es ser humana. Ujú. Y bueno, y ella hace un periplo hasta que, bueno, tiene esos aprendizajes en cada encarnación y sí, sí, está chulo. ¿Y los almas solo encarnan en la Tierra o en otros sitios también? Claro, si hay vidas en otros planetas, Sí, ¿no? sí, ¿Cómo puede ser que las almas solo encarnen en la Tierra? claro. Por supuesto. Entonces, pero la Tierra es un poco difícil, es un poco duro, ¿eh? Es La Tierra es que piensa que estamos en una dimensión baja. En otras dimensiones no es así de claro. duro. Yo me acuerdo, bueno, me acuerdo cuando voy a hacer un viajes cuánticos y estoy en otra dimensión, es mucho más placentero, más suave, todo más ligero. Y bajo aquí y digo, ya Dando solo la envidia. densidad, claro. ¿Me estás dando envidia? Me tengo que ir contigo a un viaje de estos. Nada, cuando quieras ya sabes. Unos viajes de estos de Las vacaciones. vacaciones cuánticas. Oh, para descansar de esta densidad. Pues nada, pues muy bien. ¿Hay algo más que quieres añadir? Que hablando de la ascensión de 3D a 5D o de cualquier otra cosa que ofreces en tu página. Bueno, no, no, no. Simplemente eso que es lo que os quería hablar hoy un poco, ¿no? Que cuando uno hace una ascensión, pues vamos a una nueva realidad que Sí, nunca ha existido, nunca hemos vivido de alguna forma. No es un cambio de decir, pues cambiamos un tipo de enchufe por otro. No, es una cosa a la que realmente no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, es un poco como cuando vaciamos un ordenador para meter otras cosas nuevas, ¿no? A veces hay que formatear, hay que soltar todo aquello que ya no, para poder dar paso a lo nuevo, ¿no? esto lo puedes llamar sanar también, cosas pasadas y o Sí, hay una parte de... ¿Perdón? es simplemente reconocerlo o saber que está, existe o es sanar también cosas del pasado, cosas de... Bueno, yo siento que hay una parte que es sanar, porque sí que hay movimientos que al no ser sanados están ahí y Ujú. hasta que no son vistos y dices, ostras, es que esto era un miedo que tenía o era, ¿no?, un bloqueo muy grande, tal, y eso sí que hay que liberarlo. Pero hay veces que tenemos una forma de pensar, Sí, ¿no? Es una forma de movernos en la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Eso ya hay muchas cosas que te van a valer, pero muchas otras que ya no. que es lo que llaman patrones, ¿no? Lo que... Claro, programas, patrones, todo, sí, claro, patrones de conducta, una forma de hacer, ¿no? Eso se ve mucho cuando viajas a diferentes países. Ujú. Cada país tiene como su forma de actuar, su moral. Pues hay cosas de todo eso que ya no van a funcionar, ya no van a tener lugar, no van a tener fuerza. Entonces, claro, deshacerte de una cosa que es parte de tu esencia
es complicado, pero es necesario. Así que lo recomiendas a todo el mundo, claro. Es que... Yo sí, tú piensas que para poder haber visto esto he tenido que pasar antes por ahí. No, sí, sí. Yo también. Y yo creo que hay mucha Claro, gente que hoy en día mm, son capaces de hacer esto, ayudarles y acompañarles en este proceso, ¿no? Y tú eres uno de ellos, así que enhorabuena. gracias. En mi camino estoy, tampoco te... En el Bueno, camino estamos todos ahí, venga, venga. sí, hombre, Claro, no tiene que ser fácil para ti ni para la persona que acompañas, ¿no? Tiene que ser duro primero aceptar esta realidad y luego ya claro, hacer el viaje y ver realmente lo que hay. No claro. tiene que ser fácil, ¿no? Y aceptar mentalmente. Me dice, ¿me estoy volviendo loco o esto es verdad o qué está pasando aquí? Claro, Tiene que claro, ser un poco difícil. totalmente. Depende también de la mentalidad de cada uno y la cultura que tienen y los patrones que tienen de sus antepasados y sus padres, cómo les han educado, ¿no? Depende de la Claro, educación que han tenido. Si sí, has tenido sí. una educación muy estricta en, yo qué sé, catolicismo o lo que sea, me dicen, ¿cómo va a ser? Es que no puede ser. Y luego tienes una lucha interna ahí de a ver si realmente, Tal cual lo estás narrando. no me imagino, ¿no? Tampoco soy un experto, pero digo yo, si yo también he tenido mis luchas con estas cosas. Claro, claro. Pero Y yo ahora, creo que no es ser un experto, sino a veces el camino que andamos es el que nos da la experiencia, claro, ¿sabes? El hecho de decir, bueno, es que yo he transitado esto y quizá no es lo que hace todo el mundo, porque cada persona tiene sus vivencias, su experiencia, pero todos tenemos un lugar del que venimos que está lleno de una carga, la que sea, todos tenemos una carga, da igual, ujú, ya sea con papá, con mamá, con ancestros, con cosas de sociales, del cole, da igual, siempre hay ahí algo que atender, como si dijéramos, ¿no? Pero bueno, es darse cuenta de yo tengo esto que atender, me voy a poner a ello, ¿no? Que no es divertido ni, pues a veces no, pero bueno, pues lo atiendo y cuando ya lo he atendido, pues soy capaz de tirar adelante con otra, ya la mochila pesa menos, ya es más guay caminar. sí, 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 sí. No, sí, entiendo perfectamente, sí. Quitar ese peso tiene que ser y subir dimensiones, tiene que ser bueno, es la leche. Pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí. Espero que vuelvas algún día. Que Hombre, por más supuesto, cuando cosas. tú me invites. Yo, ya sabes que yo encantado de que estés aquí y que con el amplio recorrido que tienes y conocimiento que tienes de estos temas, siempre estás bienvenido en este programa. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Perfecto. Chao. Bueno, gracias, oyentes, y gracias por estar ahí otra vez. No olvidéis a suscribir, que va a haber mucho más vídeos así, mucho más entrevistas con personas interesantes y diferentes temas, muy variados temas, desde budismo hasta hinduismo, desde muchas cosas, canalizaciones, 3D, 5D, lo que sea. Vamos a entrevistar a todo tipo de personas. Así que suscribir. Muchas gracias. Nos vemos pronto.